Doctora Paula, ¿le parece si empezamos? Y como ustedes quieran, ustedes me dicen. Perfecto, entonces vamos a hacer ahora sí la presentación formal. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra quinta conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 20 otoño. Hoy tenemos la conferencia Una mirada de género a la movilidad cotidiana en la Ciudad de México con la doctora Paula Soto Villagrán. Ella es maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde realizó una estancia postdoctoral en la licenciatura de Geografía Humana, misma de la cual actualmente es profesora investigadora. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus principales líneas de investigación son ciudad, movilidad, inseguridad, geografías feministas, métodos cualitativos para el estudio del espacio urbano. Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, que me escriban en el chat su nombre para que podamos pasar lista, que mantengan, por favor, apagados sus micrófonos. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y les daremos la indicación. Les recordamos que si ustedes asisten al menos a 5 conferencias de las 9 que tenemos programadas, les daremos una constancia de participación. Ahora sí, sin más que decir, doctora, le quiero agradecer por estar con nosotros esta tarde y regalarnos su tiempo para compartirnos su conocimiento. Muchas gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. Quiero dar especial agradecimiento al doctor Josué Tinoco, que fue quien me incentivó a compartir en este espacio algunas reflexiones sobre una investigación que ya tiene varios años y que hoy día me va a permitir compartir con ustedes unos datos de un proceso investigativo que se realizó en el año 2019, que fue específicamente sobre movilidad y género, pero me interesa sobre todo en esta primera parte de la presentación compartir con ustedes algunas reflexiones más conceptuales sobre por qué es relevante considerar la perspectiva de género a las cuestiones de la movilidad cotidiana y sobre todo en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, y en un segundo lugar compartir con ustedes estos resultados de investigación que se hizo en los centros de transferencia modal. Ahí les voy a contar un poquitito más. La primera parte entonces está destinada a ubicar las principales reflexiones que articulan al género y la movilidad, sobre todo desde una perspectiva disciplinaria que es desde la geografía feminista. La geografía feminista es un cuerpo de conocimiento que se ha venido construyendo en estas últimas décadas, sobre todo en una reflexión muy anglosajona en un principio, pero recientemente haciendo una reflexión desde América Latina, bajo esta, como podríamos denominar un campo disciplinario dentro de la geografía, que se ha ido abriendo campo, que es el de la geografía feminista, dentro de lo cual la movilidad ha sido un tema bien interesante porque ha sido uno de los temas de reflexión de los más, digamos, vanguardistas dentro de la reflexión de la geografía. Y en segundo lugar, analizar, como les comentaba, los resultados de investigación de este proyecto de investigación que se llamó Análisis de la accesibilidad, seguridad y movilidad de las mujeres en 3 centros de transferencia modal de la Ciudad de México. Les pido por favor que sientan toda la libertad para hacer preguntas, para cualquier reflexión, si es necesario profundizar en algo, que se sientan muy cómodos preguntando y al final ojalá y podamos conversar un poquitito más en profundidad. Una cuestión relevante desde la cual parte esta reflexión de la geografía feminista es, en primer lugar, ubicar que el espacio como una categoría de análisis y como un elemento de la vida social y de la vida cotidiana de los más relevantes, no es neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente hemos creído que el espacio es un contenedor de actividades, un contenedor de las acciones sociales, pero que pareciera ser como un escenario que no juega ningún papel en los procesos de producción, por ejemplo, de las desigualdades sociales. Sin embargo, varios autores han ido cuestionando esta idea de la neutralidad del espacio para mostrar cómo el espacio tiene un papel fundamental en la producción
del racismo, en la producción del sexismo, en la producción de la explotación y también de los procesos de desigualdades socioespaciales que hay tanto en los espacios urbanos como rurales. Por lo tanto, una primera idea de la cual partimos es que el espacio no es un soporte neutro, el espacio es un elemento fundamental en la producción de las desigualdades sociales y por lo tanto dentro de esas desigualdades sociales las desigualdades de género tienen mucho que, o el análisis de género tiene mucho que ayudarnos a comprender porque fundamentalmente se piensa que este espacio es neutral y es neutral bajo el supuesto de que es accesible para todas las personas, pero que en la práctica es realmente accesible solo para algunos sujetos en específico. En segundo lugar, varias investigaciones, tanto desde la sociología como desde la antropología y más recientemente desde la geografía urbana, han mostrado que las mujeres han sido invisibles a la hora de pensar la planificación urbana, que en realidad la planificación urbana ha estado centrada fundamentalmente en un sujeto que es el sujeto varón y que muchas de las distribuciones espaciales de las actividades, sobre todo a partir del urbanismo más moderno, con esta idea de la zonificación que separa los lugares para recreación, los lugares para habitación, los lugares para el trabajo, ha hecho que las mujeres muestren que ese tipo de decisiones de planificación urbana tiene una afección específica para la vida cotidiana de las mujeres. En tanto que como sujetos han sido invisibles dentro de la planificación, entonces se han creado barrios, transportes, espacios dentro de la ciudad que no son ni toman las necesidades de las mujeres. En tercer lugar, hay una reflexión muy interesante que se plantea sobre todo como una entrada para entender la movilidad, y es que cuando hablamos de teorías de género, por ejemplo, generalmente se hace énfasis en cómo el género queda codificado social y culturalmente a través de dicotomías. Es decir, una buena parte de la teoría de género ha estado orientada a cuestionar cómo estas dicotomías codifican simbólicamente la idea de lo femenino y lo masculino, como por ejemplo lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo, la mente y el cuerpo, lo subjetivo y lo objetivo, y que poca atención se le había puesto a la dicotomía de lo móvil y lo inmóvil. De alguna forma, lo que se ha hecho es poner en el centro la idea de que las categorías de movilidad e inmovilidad también están codificadas desde una perspectiva de género en la asociación entre lo femenino y lo femenino como lo inmóvil y lo masculino como lo móvil. Y eso vamos a ver cómo se representa también a la hora de pensar las cuestiones del transporte y la movilidad. Y en cuarto lugar, una idea bastante extendida, sobre todo dentro de las geografías urbanas, es que el ambiente urbano impone ciertas restricciones al uso del espacio, en particular a las mujeres, es decir, cómo el género ha creado una diferencia a la hora de entender el espacio urbano, porque es posible encontrar una serie de dificultades o barreras u obstáculos a los espacios urbanos que tienen que ver con esta idea de lo femenino y lo masculino. Partiendo entonces desde esas ideas y sumando un elemento que es sumamente importante, que viene desde la geografía feminista, que es entender cómo es necesario para pensar la movilidad cambiar las escalas. Y no solo la movilidad, sino que en general todos los procesos sociales, porque todos los procesos sociales son tan sociales como espaciales. Y por lo tanto, cambiar la mirada hacia las escalas más micro, dentro de las cuales el cuerpo es una escala, es un espacio, es un territorio fundamental a la hora de pensar la vida cotidiana de las personas, se reinstala dentro del debate fundamentalmente de la geografía feminista, argumentando que el cuerpo no es solo un espacio, un territorio, sino que es la primera escala, es decir, el lugar desde donde
construimos las relaciones, desde donde construimos otras relaciones interescalares, y podríamos decir incluso que el cuerpo es el lugar donde todas las escalas además se encuentran. No solo el cuerpo produce una escala, sino que en el cuerpo se encuentran diferentes escalas, incluso escalas globales, que utilizan al cuerpo, por ejemplo, en todos los procesos de consumo. Para entrar entonces en el debate sobre la movilidad, teniendo en cuenta esta idea de que el espacio no es neutro, teniendo en cuenta que el medio ambiente urbano impone ciertas restricciones a las apropiaciones, a los usos del espacio urbano para las mujeres en particular, tomando en cuenta además que hay una serie de dicotomías que no son solo dicotomías socioculturales, sino que son dicotomías espaciales. Todas esas dicotomías que utilizamos para hacer referencia a lo femenino y a lo masculino son dicotomías geográficas, y considerando entonces que en general la planificación urbana se ha orientado hacia un sujeto que es el sujeto masculino, entonces es que la reflexión sobre el transporte y la movilidad se han situado dentro de la reflexión geográfica feminista. Yo diría que hay que hacer una distinción, y es que generalmente hoy, y desde los discursos mucho más institucionales, pareciera ser que la idea de movilidad sustituye a la idea de transporte, es decir, que transporte y movilidad son sinónimos. Sin embargo, creo que es necesario cuestionar esta idea, porque el transporte o la discusión sobre el transporte se ha situado más bien en una lógica que entiende fundamentalmente los patrones de desplazamiento, es decir, cómo los movimientos de las personas se dan entre puntos específicos, localizables dentro de un mapa, y que permiten, por ejemplo, medir las distancias del movimiento, que permite medir el tiempo del movimiento, y que permite de alguna forma saber cuáles son las diferencias entre los patrones de desplazamiento. Eso tiene que ver además con que la discusión sobre el transporte se centra y se ha centrado fundamentalmente en unos círculos muy cerrados que tienen que ver más bien con las cuestiones de la ingeniería, con las cuestiones más técnicas, es decir, pareciera ser que para discutir sobre el transporte hay que ser un técnico o un ingeniero en transporte, y que por lo tanto es una discusión muy cerrada. Resultados de eso tenemos como iniciativas de transporte terminan no necesariamente dando los resultados esperados para el usuario, para las personas que cotidianamente nos movemos por la ciudad, porque la racionalidad un poco del transporte está pensada fundamentalmente bajo la lógica además de disminuir los tiempos de viaje, y no piensan necesariamente en otras dimensiones que son tan relevantes para las cuestiones de la movilidad. Por lo tanto, en el caso de la reflexión de las geografías de género o geografía feminista, voy a utilizarlas como sinónimo, aunque tienen diferencias, pero me parece que es la propuesta de la geografía feminista me parece mucho más comprometida con un proyecto de transformación social. Ha pasado algo similar, es decir, una de las primeras investigaciones que se han hecho primero en el mundo anglosajón y posteriormente en América Latina, ha buscado mostrar estos patrones de desplazamiento, es decir, cómo y en relación a qué las mujeres y los hombres se mueven de manera distinta. Ya varias investigaciones han mostrado una serie de diferencias en estos patrones de desplazamiento. Solo por mencionar algunas, se ha demostrado cómo los varones tienen desplazamientos mucho más pendulares, es decir, de la casa al trabajo o de la casa al trabajo y a la recreación. Los patrones de movilidad de las mujeres son mucho más poligonales, es decir, están más dispersos dentro del espacio porque realizan actividades mucho más cortas. Dentro de los patrones de desplazamiento también un dato interesante que se cruza con el tiempo y no solo con el espacio, es que las mujeres desarrollan o se demoran más en los mismos desplazamientos en relación a los varones, es decir, toman más tiempo para realizar exactamente el mismo trayecto.
Una de las respuestas que se ha dado para entender esa discusión es que las mujeres no necesariamente viajan solas. Generalmente las mujeres viajan acompañadas con niños pequeños, con personas adultas mayores a su cargo, o también viajan con paquetes, lo que significa que la velocidad de su movimiento es mucho más lenta. Y por lo tanto, ese primer nivel de discusión ha servido como un gran diagnóstico que muestra estos patrones de desplazamiento. Lo que es interesante es que hay muchos patrones de desplazamiento que se repiten independiente de los contextos históricos, perdón, más bien de los contextos espaciales, es decir, hay muchos de los patrones de desplazamiento que yo les estoy comentando que se repiten tanto en el mundo anglosajón como en Europa, como en América Latina. Por lo tanto, hay algo más que hay que empezar a pensar respecto a cómo el género va configurando la movilidad, incluso como este sistema mucho más histórico, social y político. En ese sentido también entonces se ha hecho y se ha visibilizado que las mujeres dentro de estos patrones de desplazamiento, una de las características más importantes que tienen su desplazamiento es que las mujeres se mueven para realizar tareas que se denominan tareas del cuidado. El cuidado tiene que ver fundamentalmente con las tareas de la reproducción social, tienen que ver con todos estos movimientos por el espacio que implican sobre todo pequeños movimientos para satisfacer necesidades, por ejemplo, de la alimentación, de la gestión, todo lo que tiene que ver con el pago, la gestión de la vida cotidiana, tiene que ver con los movimientos hacia los centros de salud, a los centros educativos y también a los espacios de recreación, que son un conjunto de movimientos espaciales que no resultan relevantes para la planeación del transporte porque son movimientos mucho más cortos en términos del trayecto y que no necesariamente están vinculados a la producción. En general el transporte tiene como supuesto fundamental que las personas se desplazan para una labor más bien productiva. En tercer lugar, también se ha demostrado que en términos de esta lógica del transporte, que es el primer pilar que yo les pongo acá, que es más la lógica del transporte y del desplazamiento, las mujeres van desarrollando lo que se denomina viajes encadenados. Es decir, en un mismo viaje las mujeres pueden desarrollar distintas actividades. Es decir, las mujeres van a dejar a los hijos a la escuela y aprovechan de pasar al mercado, aprovechan de hacer una gestión, aprovechan de pasar al supermercado y después regresan a la casa. O en el mismo viaje del trabajo, cuando las mujeres salen de su hogar y van a trabajar a otros lugares, primero van a dejar al hijo, luego van al trabajo, luego pasan al supermercado, vuelven a buscar al hijo y así se desarrollan una serie de viajes más encadenados que en términos de la reflexión feminista se le ha denominado viajes poligonales, es decir, mucho más dispersos a la hora de pensar la categoría espacial. Y en cuarto lugar, es bien importante, sobre todo en este contexto de cada vez más crisis medioambiental, se ha planteado que las mujeres tienen una especie como de patrones de desplazamiento más sostenibles, porque una de las características del movimiento de las mujeres es que dependen más del transporte público. Las mujeres tienen menos licencia de conducir, las mujeres tienen menos propiedad de vehículos particulares y por lo tanto de hecho ha hecho sostener que las mujeres tenderían a presentar un patrón de movilidad mucho más sostenible, cosa que también podríamos cuestionar en términos de si es una elección o finalmente es cómo el sistema de sexo-género va influenciando las formas de movilidad de las mujeres. Y acá, en este segundo como pilar o columna, me parece que podría reflejar un poco este tránsito de la reflexión del transporte dentro de la reflexión feminista, pero también dentro de la propia reflexión del transporte hacia la discusión de la movilidad. En términos de la discusión sobre la movilidad y las mujeres, lo que se ha mostrado fundamentalmente es que uno de los factores que más incidencia tiene en los patrones de desplazamiento de las mujeres es el miedo en términos de cómo en estos espacios públicos, ya sea del transporte público,
cómo en los accesos al transporte público las mujeres viven más episodios de violencia sexual. De hecho, una de las características también de los patrones de desplazamiento es que los varones tienen menos temor a la agresión sexual, pero tienen más, y tienen otros temores como a los tipos de delitos más comunes, como el robo en el transporte público. En cambio, las mujeres tienen o expresan o de alguna forma definen que uno de los factores que más afecta su movilidad es cuán seguras o inseguras se sienten en sus trayectos. Esto también ha dado pie a entender la relación entre la movilidad y la inmovilidad, porque pareciera ser que la inmovilidad no se estudia porque no es relevante para el sistema productivo. Y eso es un prejuicio que es un prejuicio del transporte fundamentalmente, que piensa que las personas están inmóviles o están móviles y no hay como una continuidad. Hay muchos momentos de inmovilidad dentro de la movilidad. Los tiempos de espera, por ejemplo, del transporte es un tiempo de inmovilidad dentro de la movilidad. Pero asimismo también el confinamiento nos ha demostrado cómo hay procesos de movilidad dentro de ese confinamiento, es decir, que las mujeres estén dedicadas, por ejemplo, en las tareas domésticas, no significa que estén encerradas y confinadas todo el día. Hacen viajes más pequeños al supermercado, a el mercado, a dejar a los hijos, a sacar a los niños al parque, y esos viajes no quedan necesariamente definidos como viajes cotidianos. En tercer lugar, también es importante entender cómo la movilidad va generando también un efecto dentro de la configuración de lo femenino y lo masculino, es decir, va de alguna forma configurando la idea de lo femenino como esto inmóvil y confinado, y por lo tanto muchas veces hay una idea respecto a nuestras propias prácticas espaciales como prácticas indebidas, por ejemplo, cuando se viaja de noche y sola, o hay una serie como de prácticas que tienen que ver con cómo usamos el cuerpo, qué llevamos y cómo nos vestimos, por ejemplo, que tienen que ver con esta construcción de la subjetividad y de la agencia de las mujeres en relación a la movilidad. Y en cuarto lugar, también está toda la cuestión recientemente incorporada dentro de la movilidad, que es sobre la movilidad de la reproducción social y de los cuidados, que de alguna forma ya hemos mencionado, y ahora con los resultados de investigación vamos a ver algunos de estos ejemplos. El estudio que nosotros realizamos fue el año 2019, así que son resultados bastante recientes. Fue un fondo financiado entre el Banco Interamericano de Desarrollo junto a la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de las Mujeres y el órgano regulador de transporte, que nos dio la oportunidad de hacer una estrategia de investigación bastante innovadora, si uno lo piensa en términos de cómo las instituciones piensan la reflexión sobre el transporte, en términos de que hicimos una estrategia cualitativa y cuantitativa que nos permitió mostrar sobre todo a las autoridades y a quienes toman las decisiones sobre el transporte, que el transporte es más que la movilidad. En ese sentido, la discusión teórica que nosotros recuperamos para justificar este estudio es lo que desde los años 90 en adelante y con fuerza en el año 2000 se denomina como el giro de la movilidad. El giro de la movilidad es una reflexión teórica que parte dentro de la sociología, pero de a poco va incorporando a reflexiones relevantes de la antropología y también de la geografía, que lo que ponen en cuestión fundamentalmente es que las ciencias sociales han sido hasta ahora inmóviles. Es decir, y esto es una reflexión para todos quienes trabajamos en las ciencias sociales, que pareciera ser que nuestros objetos de investigación en general son inmóviles. Y eso es un prejuicio de la investigación social, porque en realidad las personas se mueven y se mueven mucho en ciudades pequeñas, medianas, pero más aún en ciudades complejas y megalópolis como la Ciudad de México. El paradigma de la movilidad, donde están John Hurry, por ejemplo, Mimi Scheller, Noah Salazar
y también autores latinoamericanos como Paola Girón, como Dan Zunino, como Walter Imilan, lo que han mostrado es que el paradigma de la movilidad lo que ha hecho es repensar fundamentalmente el concepto mismo de desplazamiento. Si seguimos pensando en términos de desplazamiento como el movimiento pendular, nos vamos a perder todo lo que ocurre durante los viajes. ¿Qué es lo que pasa durante el viaje? Que muchas veces habla más del fenómeno de la movilidad que solo pensar en cómo medir y cómo disminuir los tiempos de transporte. Y en ese sentido, entonces el género, la idea de movilidad, que es el gran concepto que nos movilizó en esta investigación, tiene que ver con un ensamblaje, es decir, con una articulación entre sujetos, infraestructuras y también en sujetos, infraestructuras, pero también experiencias, es decir, cómo la movilidad se transforma en una práctica social y en una experiencia vivida que hace que muchas veces muestren los límites que tiene pensar solo en términos de transporte. Y en ese sentido, el género y la movilidad, que es todo lo que les he explicado, nos sirvió también para entender en particular cómo es que se dan estos procesos de movilidad dentro de la ciudad. ¿Qué implicancias metodológicas? Esto también los autores del giro a la movilidad y por lo tanto los autores que se enmarcan dentro de este paradigma de las nuevas movilidades han planteado también que no solo los objetos son inmóviles de las ciencias sociales, sino que además las metodologías son inmóviles. Es decir, cuando pensamos en una encuesta, en una entrevista, cuando pensamos en las etnografías, generalmente pensamos en lugares fijos dentro del territorio. Y para estudiar la movilidad es necesario moverse, evidentemente. Y eso fue lo que hicimos en nuestro ejercicio investigativo. Nosotros aplicamos una encuesta de caracterización sobre movilidad y seguridad y además agregamos una etnografía que denominamos etnografías móviles de viaje de las usuarias del transporte y lo combinamos con caminatas, es decir, también otra técnica en movimiento, caminatas con las mujeres dentro de los 13 centros de transferencia modal para encontrar y además recorridos comentados donde ellas iban diciendo qué lugares eran inseguros, qué había en la infraestructura que podía generar factores de dificultad y de accesibilidad. Y también trabajamos con quienes están dentro de los centros de transferencia modal, que son los funcionarios del centro de transferencia modal. Por lo tanto, una estrategia móvil. Una de las cosas que nos pasó en la encuesta, como la realizábamos en los centros de transferencia modal, y los centros de transferencia modal son nodos de articulación de distintos modos de transporte complejos, lo que hicimos fue hacer la encuesta en movimiento, es decir, durante el movimiento las personas íbamos haciendo la encuesta para poder asegurarnos realizarla. El estudio tuvo fundamentalmente entender movilidad, accesibilidad y seguridad para ver qué resultados o qué respuestas en términos de desde la estructura institucional se podían dar y los objetivos específicos fueron caracterizar la movilidad muy de la lógica de lo que yo decía al inicio del desplazamiento. En segundo lugar, analizar las condiciones de infraestructura de los centros de transferencia modal buscando la relación entre la infraestructura en esta lógica de la movilidad como un ensamblaje, la relación entre movilidad e infraestructura. Y en tercer lugar, elaborar algunas recomendaciones. Aquí el supuesto fundamental es que las personas nos relacionamos con otras personas, pero también nos relacionamos de alguna forma con estas infraestructuras. Las infraestructuras no son solo un escenario, no son algo fijo, no necesariamente están ahí dadas como algo como natural que estén ahí, sino que es necesario problematizarlas también. Entonces, los centros de transferencia modal que muchos de ustedes ocupan cotidianamente para encontrar un modo de transporte, son territorios donde millones de personas se transfieren diariamente. Hablamos, por ejemplo, de que en el caso de Pantitlán, alrededor de 1,5 millones de personas diarias se movía antes de la pandemia para transferir a los distintos modos de transporte que pueden ser metro, autobuses, taxis, metrobuses, tren ligero o trolebús.
La mayoría de las transferencias son hacia transportes públicos y concesionados, que es otra cosa y otro dato importante. Y en tercer lugar, los centros de transferencia modal fueron creados para organizar de diferentes formas el transporte público y privado y por lo tanto, sobre todo, dar una especie como de orden a todo el transporte que hay en las afueras de los modos de transporte tradicional. Aquí vamos a dividir entonces en estas tres dimensiones los resultados y con esto ya vamos cerrando. En términos de percepción de inseguridad y de victimización, es decir, una cosa es cómo el miedo se percibe, se siente, y otra cosa es la violencia que se ejerce fundamentalmente, aunque hay una relación muy estrecha. Incluso podríamos considerar, en algunos trabajos yo he planteado que el miedo es una forma de violencia, no está separado de la violencia. El miedo, en la medida que genera prácticas, el miedo como una emoción que está produciendo una subjetividad y por lo tanto esa subjetividad se expresa en prácticas, podría ser entendido como una forma de violencia. Lo que nos encontramos es algo que es relevante porque generalmente cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, ONU Mujeres el año 2018 hizo una encuesta de inseguridad en el transporte y tomó a los centros de transferencia modal para tomar a las personas, como hay mucha fluidez de personas, sin embargo no preguntó qué es lo que ocurría en el centro de transferencia modal. Y esto es una idea también bien como preexistente sobre los centros de transferencia modal, que son nodos fijos en el territorio y que por lo tanto las personas pasan. Y como las personas pasan y como hay mucha gente, en realidad no logran tener la connotación de un lugar relevante dentro de la experiencia de las personas. Y en realidad nos encontramos que, por ejemplo, para las mujeres, si uno piensa solo en la inseguridad, ahí están los colores, Pantitlán es el rosa, Indios Verdes es el verde y el azul es Tasqueña. En Pantitlán hay alrededor de 1,5 millones de personas cotidianamente de afluencia, de aforo. En el caso de Indios Verdes 1,2 millones y en el caso de Tasqueña son alrededor de 900.000 personas diarias. Por lo tanto, estamos hablando de lugares realmente de densidad social, simbólica, de prácticas relevantes. Aquí encontramos que en casi todas hay un 50% de las mujeres se siente inseguridad dentro del CETRAM. Y si le sumamos la inseguridad a la muy inseguridad, es decir, en la categoría inseguridad la sumamos con la inseguridad, nos vamos a encontrar que hay sobre el 70% en casi todos los CETRAM en términos de percepción de inseguridad. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar donde las mujeres claramente no se sienten seguras en términos de los tipos de episodios que viven. En los 3 CETRAMs encontramos un comportamiento bastante similar respecto a los actos que las mujeres reconocen haber vivido. En el caso de Pantitlán, el 49% ha vivido por piropos obscenos, ofensivos. En Indios Verdes, 40%, Tasqueña, 47%. Le han mirado morbosamente el cuerpo, el 56% en Pantitlán, 57% en Tasqueña, 57% en Indios Verdes, 54% en Tasqueña. Le han recargado el cuerpo con intenciones de carácter sexual, 30%, en el caso de Pantitlán, Indios Verdes 31% y en el caso de Tasqueña 31%. Lo cual muestra que esto es lo que es una reflexión que yo me sigo haciendo, es decir, son 3 nodos que están en 3 lugares completamente distintos de la ciudad, que tienen usuarios muchas veces diferentes en términos de edad, de condición socioeconómica, pero los actos de violencia son casi los mismos, es decir, los porcentajes se repiten y eso es una cuestión que hay que observar con mayor cuidado. En términos de las dimensiones de inseguridad, con los recorridos comentados, hicimos estos mapas que muestran cómo en las zonas rojas, por ejemplo, hay distintos tipos de categorías de inseguridad o de, sobre todo como de dimensiones como de dificultad para las mujeres. Por ejemplo, tienen que ver, no es solo el acoso sexual físicamente, sino que es la limpieza, el desorden, por ejemplo, la ausencia de policías, el mal estado de las luminarias, las faltas de cámaras de seguridad,
pero también están, por ejemplo, las faltas de señales, las señaléticas que muchas veces o están escondidas o son poco entendibles para las personas. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene? ¿No afecta en el viaje? Claro que afecta, porque muchas veces el no saber, por ejemplo, qué puerta tomar para salir dentro del paradero de Pantitlán significa perder más tiempo en hacer las preguntas, en tratar de ubicarse, etcétera. Y ahí ubicamos en cada uno de los CETRAN los lugares donde había más dificultades en estas dimensiones del acoso sexual, del acoso a través de miradas, pero también ubicamos casos de violación, de robo a mujeres y de robo al comercio. Encontramos también, que es una cosa bien paradójica, como lo que podríamos decir que es un factor natural, que es que haya otras personas colaboraría a que haya un ambiente más de seguridad. Sin embargo, no necesariamente es así, porque las mujeres en la idea de cómo se van moviendo por dentro del CETRAM, muchas veces la presencia, por ejemplo, de los comerciantes ambulantes es una presencia muy compleja en términos de que físicamente les impide, por ejemplo, salir corriendo si es que pasa un episodio de acoso sexual. El ruido, el ambiente se va configurando hasta un paisaje del ruido que no ayuda necesariamente, por ejemplo, si alguien grita o pide auxilio. Entonces, cada uno de esos elementos van configurando lo que podríamos llamar un paisaje del miedo o un paisaje de la inseguridad. Aquí tenemos algunas fotografías, hicimos un registro con las caminatas que hicimos con las mujeres, un registro de cómo están las infraestructuras de los centros de transferencia modal. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que solo en el centro de transferencia modal de Pantitlán hay juegos infantiles, en casi todos no hay cambiadores en los baños de mujeres para bebés. Entonces, por ejemplo, los funcionarios del CETRAM decían que las mujeres eran muy sucias porque dejaban los pañales en la calle, porque como han restringido los basureros para evitar la cantidad de basura que se genera, entonces las mujeres no usan necesariamente los espacios como el baño porque son muy pequeños, porque no permiten que realicen una actividad como cambiar los pañales a un bebé, entonces lo hacen en la calle. Es importante también que la denuncia es muy poca y que asociada a la no denuncia está la idea de que no saben cómo denunciar. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres se aleja del lugar, no hace nada o se defiende sola, que son las tres respuestas más preponderantes que responden las mujeres. Por lo tanto, tenemos un contexto de este paisaje de inseguridad que es bien fuerte en términos de que 3 de cada 10 mujeres en el centro de transferencia modal le han recargado el cuerpo con intenciones de carácter sexual, lo que no es poco. Podríamos tener ciertas diferencias respecto a si el piropo es el piropo es un acoso, digamos, es una forma de violencia, pero podríamos tener ciertas diferencias con respecto a las miradas, pero el hecho de que 3 de cada 10 mujeres le hayan recargado el cuerpo ya es un hecho de contacto físico, de cuerpo a cuerpo, que implica claramente un dominio sobre el cuerpo de las mujeres que es relevante de analizar. Aquí tenemos otra fotografía. La movilidad en los CETRAM, una de las dimensiones que nosotros analizamos y que es la que más nos interesa un poco mostrar en esta presentación y en algunas otras presentaciones que hemos hecho de los resultados de este trabajo, es que hay un problema fundamental en la encuesta de origen-destino, y es que no mide los viajes que denominamos los viajes del cuidado, es decir, los viajes que tienen que ver con ir al médico, con ir de compras, con realizar trámites, con visitar a un familiar, con cuidar a un familiar. Muchas veces las mujeres se mueven a la casa de sus familiares, de la abuela, o de la madre, o del padre, o de la suegra, para cuidar a alguien que está en un estado de dependencia, para cuidar a un niño o para acompañar a un niño a la escuela. Entonces, poco sabemos de cuánto significa dentro de los viajes cotidianos para hombres y para mujeres este tipo de viaje. Y con esta encuesta lo que logramos observar es que muchas de estas actividades están relacionadas con los tipos o con los modos de transporte. Y aquí es muy importante, lo puse en azul, cómo el caminar
que es un modo de transporte, quizás el más sustentable, se utiliza para acompañar a los niños a la escuela. Es decir, caminar sigue representando una forma de viaje, pero además un porcentaje de los viajes relevantes de las mujeres en su vida cotidiana. Para ir al médico se utiliza más bien el metro, para ir de compras un 20% en metro, un 30% en microbús, para realizar trámites el microbús es el más importante, para visitar a un familiar el microbús, para cuidar a un familiar el microbús, para cuidar a un familiar también el microbús. Entonces vamos viendo que tienen fundamentalmente los tres modos de transporte más relevantes para este tipo de actividades son metro, microbús y taxi o automóvil particular en el caso que lo tengan, y para acompañar a los niños a la escuela fundamentalmente el caminar. Lo mismo ocurre con el de Pantitlán, que es aún más importante. Hablamos de un 48% de las mujeres que utiliza el caminar para ir a dejar a sus niños a la escuela. Y aquí vemos que casi el automóvil particular no se usa tanto como en el caso de Tasqueña, que tenía una presencia mayor. Aquí es fundamentalmente metro, combi y microbús en tercer lugar. Y en el caso de Tasqueña teníamos mucho más microbús que metro o que combi. Por lo tanto, ahí se van viendo las diferencias localizadas en los distintos tramos. Y en el caso de Indios Verdes también 35% de las mujeres utiliza para acompañar a un niño a la escuela el caminar, pero también para las compras aquí. Y aquí nuevamente en Indios Verdes, metro, combi y microbús son los principales modos de transporte. Noten la baja presencia de la bicicleta, que también es un tema relevante en estos días que ha estado muy en el debate de la movilidad durante la pandemia. Ahora, lo que es interesante es que nosotros hicimos este ejercicio y es que si categorizáramos, es decir, si construyéramos una categoría analítica donde estos tipos de viajes se pudieran agrupar en lo que Inés Sánchez de Madariaga ha denominado la movilidad del cuidado, lo que tenemos no es menor para quienes me escuchan, porque lo que mostramos es que si sumamos estas pequeñas actividades en una sola categoría, es como si sumáramos, va al trabajo en una empresa privada, va al trabajo en una empresa pública, va al trabajo y los sumáramos, y sumáramos estos viajes, que son viajes del cuidado, lo que tenemos es que para los tres centros de transferencia modal estarían bordeando en términos de relevancia para la vida de las mujeres sobre el 20, 27, 24, 22%, y entonces el primer motivo de viaje es trabajar, el segundo inevitablemente es volver a casa, porque quien sale de la casa tiene que volver, pero entonces se movería en términos de prioridad el estudiar y podría quedar bajo el trabajar estas movilidades del cuidado, lo cual significaría replantear completamente, y lo digo así porque es así, completamente las prioridades de las cuestiones de los viajes y del transporte, porque no es solo ir a trabajar, sino que moverse para cuidar, y moverse para cuidar generalmente implica, por ejemplo, andar con otros. Por ejemplo, más espacio en el caso de personas con discapacidad, en el caso de mamás con niños y con bolsos y paquetes de niños, etc. Y por lo tanto, aquí lo que nos deja como punto clave esta categoría de los viajes del cuidado es que es importante en términos de que representan, la suma representan un porcentaje mucho más amplio. Y con esto cierro. La accesibilidad, nosotros la buscamos más bien a través de la etnografía, fue un trabajo mucho más cualitativo y tenemos documentado casos, más que cantidades y porcentaje. Aquí demostramos cómo las barreras de accesibilidad se presentan para las mujeres de diferentes maneras. Por ejemplo, caminar con un niño demora más, las mujeres llevan con ellas bolsos, por ejemplo, le dan de desayunar en el metro. Hay un caso de una mujer que pasa el mayor día de sociabilidad con su hijo lo pasa en el metro, porque se va a dejarlo, lo deja y después lo va a buscar a las 6 de la tarde, y cuando llegan a la casa el niño ya está dormido.
Eso es toda la semana. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de sociabilidad que se da dentro del transporte relevante. También tenemos el caso de una mujer que tiene cáncer, que lidia cada día y cotidianamente con infraestructuras inadecuadas, con fallas en los ascensores, en las escaleras eléctricas, lo que va generando un problema de accesibilidad cada vez más fuerte. Aquí tenemos algunas de las fotografías que se fueron tomadas durante las etnografías. Y nosotros propusimos, por lo tanto, un CETRAM centrado en la movilidad y cuidado, un CETRAM más seguro y un CETRAM accesible. Yo me quedo ahí porque ya me pasé del tiempo y para ver las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias, doctora Paula. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, escríbanosla en el chat para que no hablemos todos y todas al mismo tiempo y nos podamos entender. Ya tenemos la primera. Roberto escribe, ¿la integración de módulos del MP dentro del sistema colectivo podría ayudar a disminuir la violencia en el transporte público hacia la mujer? ¿Hace falta hacer una campaña masiva para fomentar la denuncia? Yo diría que, de hecho hay un MP en el Centro de Transferencia Modal de Pantitlán. Hay un MP al lado de la oficina del Centro de Transferencia Modal, pero eso no significa que haya más denuncias. Yo creo que hay toda una discusión todavía respecto a cómo tipificar el tema del acoso sexual en el espacio público, que todavía está en un debate. Y el hecho de que haya un MP, por ejemplo, en Pantitlán, no necesariamente ha significado que aumenten las denuncias sobre este tipo de casos de acoso. Aumentan las denuncias sobre robo, sobre delincuencia, pero el acoso es uno de los menos denunciados. Eso tiene que ver con se pueden hacer varias lecturas sobre eso. Una de las más relevantes es que las mujeres no necesariamente están conscientes de que ese tipo de actos son violencia. Y eso es un elemento relevante y por lo tanto todo lo que tiene que ver con campañas comunicacionales, con sensibilización, es muy importante hacerlas porque eso generaría más claridad respecto a que eso es finalmente puede ser considerado hasta un delito. Hasta el día de hoy es más bien una falta, Entonces todavía falta ese camino, aunque la cuestión de hacer como una respuesta punitiva tampoco necesariamente va a generar menos episodios de acoso sexual. Es un problema cultural y por lo tanto hay que atenderlo también con razones culturales. Sandra pregunta, ¿cuáles son sus propuestas para implementar un CETRAM más seguro? Sí, en el caso hicimos este documento, si quieren les voy a poner en el chat, está publicado ya y están todas las propuestas que nosotros hicimos a nivel de cada CETRAM, porque tampoco podemos generar la idea de un CETRAM seguro para todos, porque como ustedes vieron, hay diferencias en cada uno de ellos. Pero van desde cuestiones muy de infraestructura física que tienen que ver con mejorar ciertas condiciones físicas del espacio, las luminarias, la presencia ordenar la presencia del ambulantaje, que tiene que ver con el espacio físico, pero también hay otras que tienen que ver con generar campañas, sobre todo sensibilización, no solo en las usuarias, sino que en las personas que transitan cotidianamente en el CETRAM, porque este tipo de actos de violencia sexual en el espacio público ocurren en el espacio público, es decir, no es como en el espacio privado que decían, no, yo no me meto porque eso está dentro de la casa, de la puerta hacia adentro. Aquí lo vemos todos. Entonces, mucho del problema tiene que ver con generar mayor sensibilidad en la población en general. Y por lo tanto, van acciones que tienen que ver con la infraestructura, hay acciones que tienen que ver con la institucionalidad, cómo se responde, es decir, si alguien, un policía, le llegan y le dicen, ¿sabe qué? Este señor me acaba de eyacular, por ejemplo, que así salen las mujeres del transporte con eyaculaciones en la ropa, o me acaba de dar me agarró una parte íntima, etcétera, que el policía también sepa qué hacer. Por lo tanto, hay distintos actores y hay distintas acciones que son necesariamente necesarias de implementar. Y también diseños mucho más pensados en la seguridad, diseños urbanos más pensados en la seguridad.
Escribe Josué. Los transportes específicos para mujeres, Atenea o vagones exclusivos son una forma de atender el tema, pero ¿resuelve el problema o solo genera una exclusión? Bueno, en otra investigación que hicimos el 2015, nosotros hicimos una evaluación, es la única evaluación que hay sobre la separación de los vagones en el metro. Y tuvimos la oportunidad, y digo, es la única, yo creo que va a ser la única que se puede hacer porque hicimos un método cuasi experimental. En ese momento, el transporte, sobre todo en la segregación de los vagones, se hacía en horarios específicos y utilizamos una estrategia de diferenciación por los horarios. Lo que encontramos ahí es que durante la operación del programa, hoy día, recuerden que hoy día en el metro los vagones separados ya están funcionando todo el día. En ese momento habían horarios, en la mañana, mediodía y en la noche, y entonces hicimos una estrategia muy dura en términos de evaluar qué ocurría durante la operación del programa. Y lo que encontramos es que hay una disminución del acoso sexual reportado por las mujeres en alrededor de un 34%. Pero también eso sería una parte de la historia. Si yo cuento la historia completa con los datos también de los hombres, porque se encuestó a mujeres y a hombres, lo que pasa es que durante la operación de la separación de los vagones ocurría que aumentaban los tipos de violencia física. Miren qué paradójico, disminuía la violencia sexual, pero aumentaba la violencia física. Es decir, pisotones, empujones, peleas, en todos los vagones. Y eso hay varias interpretaciones. Nosotros no estábamos preparados necesariamente para esa respuesta, pero tiene que ver con que un problema puede generar otro problema. Es decir, una política de afirmación positiva puede generar otro problema. Yo claramente creo que no es el problema, pero mientras no exista otra alternativa, creo que los vagones son una alternativa que yo personalmente uso cuando el metro está muy congestionado y que hay versiones también contradictorias. Hay muchas mujeres en esa misma investigación recopilamos que había mujeres que decidían no usar el transporte los vagones de las mujeres, porque aquí ocurre otra cosa, que no era tampoco una cosa que esperábamos en ese año cuando hicimos la investigación, y es que en los vagones de mujeres hay mucha violencia física. Es decir, es casi como las mujeres tienen que elegir o prefieren la violencia sexual, que puede ser que me pase en los vagones mixtos, o la violencia física que puede que pase también en los vagones solo de mujeres. Y ahí hay una reflexión importante que hacer respecto a cómo pensamos que son las mujeres, porque cualquiera diría, pero si no hay nada más seguro que andar en un vagón de mujeres, pero no necesariamente es así. Hay otros tipos de violencia que se dan en esos vagones que también tienen sus lógicas y que rompen con la idea, por ejemplo, de la víctima y el victimario. Aunque en términos de acoso sexual no hay otro victimario que no sea el masculino, incluso en los casos de acoso sexual a homosexuales. Son hombres los que más acosan. Saraí pregunta, en su experiencia, ¿las mujeres conocen sus derechos y cuáles son los delitos de violencia sexual? No, las mujeres no conocen necesariamente que estos tipos de acoso, que van desde una mirada lasciva y que pueden llegar hasta una violación, como ocurre en las afueras de los transportes públicos, son un delito. Hay muchas mujeres que no reconocen que esas formas son formas de violencia que pueden, algunas de ellas, tipificarse como delitos y otras como faltas administrativas. No hay necesariamente un conocimiento. De hecho, muchas mujeres dicen que para qué denunciar un agarrón, para qué denunciar una persecución o una intimidación. Hay una clara conciencia de que eso no está bien, pero no necesariamente eso implica una denuncia. Frida escribe, ¿cuál es el motivo por el que las mujeres no denuncian el acoso? ¿Podemos motivarlas para que no se queden calladas y denuncien?
Bueno, muchas de las campañas que han hecho, por ejemplo, lo que era Instituto de las Mujeres, hoy día Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, han ido orientadas, y bueno, Mujeres también ha hecho varias cosas orientadas a, a varios aspectos, porque aquí no solo la denuncia también es la respuesta. Hay toda una lección que tenemos que aprender respecto sobre todo a el papel que tienen los testigos. Los testigos en delitos como el acoso sexual en el transporte público, porque siempre hay alguien que lo ve. Es decir, cuando van varones masturbándose en el metro, hay muchas personas que lo ven, pero nadie dice nada. Entonces hay una línea muy fuerte para sensibilizar a los testigos. Hay otra línea fuerte que tiene que ver con cambiar las normas de conducta de los hombres. Es decir, si los hombres no pensaran que el dominio público implica también el dominio del cuerpo de las mujeres, esto no necesariamente pasaría. Por lo tanto, hay campañas destinadas a los hombres. Son las menos, son las menos. Y yo creo que ahí hay un grave problema. Es decir, si seguimos separando los vagones sin educar a los, o sea, si seguimos separando a la mujer y no educamos a los hombres, el problema va a seguir persistiendo. Un detalle, el metro de la Ciudad de México separa los vagones desde los años 70, es decir, cuando se creó la primera línea, a los 2 años de creada la primera línea se empezó a separar los vagones entre hombres y mujeres. No es lo que es nuevo es que le han incorporado la capacitación a policías, la sensibilización, pero no es una respuesta nueva. Esto tiene ya 30, 40 años. Y el problema persiste y sigue existiendo. Por lo tanto, también hay una cuestión de cambio cultural. Hay una línea normativa que es necesario pensar cómo se puede normar de alguna forma este tipo de acciones, y hay toda la que tiene que ver con la capacitación a funcionarios, a policías, a las policías de proximidad, a los primeros que reciben, que muchas veces son bastante contradictorios, que le dicen, ay no, porque mire, agradezca que le dijeron algo bonito, agradezca que la persiguen. O sea, hay unos discursos muy contradictorios dentro de la propia policía, e inclusive nos encontramos en los CETRAM que los propios policías pueden ser acosadores. Nos escribe Marta y relacionado con la pregunta que acaba de responder. ¿Qué se requiere para tener una cultura de denuncia? ¿Qué tan efectivo es hacer una denuncia? No, con el sistema judicial que tenemos, en realidad, este tipo de delitos tienen muy poco efecto, a menos que estemos hablando de una violación. Los demás pasan como falta administrativa, y la falta administrativa significa 24 horas en un calabozo o pagar una multa. Entonces, ¿qué tan efectivo? Lamentablemente, tengo que decir que no es mucho el efecto que pueda tener. Por lo tanto, también hay que pensar en respuestas integrales, como les decía, en términos jurídicos, normativos, en términos de campañas comunicacionales, en términos de sensibilidad a testigos, en términos de cambio cultural. Es un problema muy complejo. Escribe Frida. ¿Cree que el personal de seguridad de los medios de transporte necesita estar más capacitado para poder atender estas situaciones de acoso? Bueno, hay una cosa bien contradictoria, pero es que los policías vienen capacitándolos desde hace, yo creo que unos 10 o 15 años. Es decir, muchas veces no es falta de capacitación. Y de hecho se ha invertido en capacitación en muchos de los gobiernos, por ejemplo, de la Ciudad de México. Pero no necesariamente, nos encontramos con varios problemas. Hay una alta rotación del personal que trabaja, por ejemplo, en los transportes públicos. Entonces, la capacitación no es permanente en el tiempo. Ocurren varias problemáticas, así que la sola capacitación, y ahí yo distingo dos niveles. Una cosa es sensibilización y otra cosa es capacitación. Y yo creo que lo que falta fundamentalmente es la sensibilización, es decir, sentirse afectado por lo que le pasa al otro en frente a lo que estoy viendo. Capacitarlo sobre un protocolo, por ejemplo, hoy día ya se está trabajando en un protocolo que sea común a todos los modos de transporte, que no sea un protocolo para el metro, otro para el metrobús, otro para el trolebús, sino que haya un protocolo común, que sigan todos quienes trabajan ahí. Pero yo diría que es necesario, es insuficiente todavía, pero que debería tener
yo creo que la estrategia quizás es la que se está fallando, en cómo se capacita. Escribe Annie. ¿Existe algún programa o investigación acerca de la violencia que existe entre las mismas usuarias? Hay algunas investigaciones, hay algunas tesis que han trabajado particularmente esa discusión. De hecho, creo que está aquí una alumna de la UNAM que se llama Karen Sánchez, no sé si está, que ella hizo una investigación específicamente de lo que ocurre en los vagones. Si quieren, podemos hacérselas llegar el estudio que ella hizo. Hay una pequeña parte que nosotros documentamos en un informe de investigación que también se los voy a poner ahí, que puede ayudarles también a caracterizar un poco esas formas de violencia más entre mujeres. Escribe Nayeli. Lo que menciona Roberto, la primera pregunta que leímos, pienso que igualmente está íntimamente relacionado con la violencia institucional que sufrimos al llegar al MP. Muchas gracias, doctora Paula, por compartir sus hallazgos. Mi pregunta es, ¿qué piensa respecto a la campaña que hubo en el metro para combatir la violencia, así como las medidas implementadas por el gobierno de la ciudad para combatir la violencia de género, entrega de silbatos, senderos seguros, etcétera? Bueno, eso daría para una charla, ¿Tú te refieres a la campaña esa que se llamaba No es de hombres? ¿Esta de ONU Mujeres? Mira, yo no sé si ustedes la vieron, lamentablemente, fue bastante lamentable desde mi perspectiva. Yo creo que hay otras personas que pueden tener una opinión diferente. Yo creo que el problema de enfoque que tenía la campaña que se llamaba No es de hombres, fue un error tras error. En primer lugar, creo que, yo no sé si ustedes vieron, pero hicieron unas intervenciones experimentales poniendo un asiento con un pene, para que cuando los hombres se sentaran sintieran lo que era un acoso sexual. Lo que idealiza además el deseo heterosexual. Yo creo que no necesariamente provoca ni tiene el efecto que realmente se esperaba. Habían unas pantallas también en el metro que mostraban el trasero de los hombres, así exhibido en las pantallas, para que vieran lo que significa un poco ponerse en el lugar de las mujeres, de cómo se observa este ojo que se va construyendo como un ojo sexualizado, digamos, de alguna forma. Y hubo otra la, que era la de, eran unos carteles que decían: con esta cara miran a tu mamá, a tu hermana, a tu hija. Lo que desde mi perspectiva también tenía un problema de enfoque, porque los hombres, no porque miren o agredan a su mujer o a su hija tienen que sentirse sensibilizados, sino que porque están agrediendo a un ser humano que tiene los mismos derechos y las mismas necesidades. Por lo tanto, solo porque es la pertenencia, la idea de que como es tu hija, tú te sientes como afectado, para mí no tenía necesariamente el impacto que generó. Aunque ONU Mujeres hizo evaluaciones muy positivas de esa campaña, desde mi perspectiva no tuvo ni ha tenido el efecto de la inversión que se hizo, además, porque fue una inversión económica muy alta. Pero no, a mí esa realmente no me gustó mucho. Escribe Nicolás. Una cosita, lo de los silbatos, por supuesto, tampoco creo que ni los silbatos. Los silbatos porque generan un problema que puede ser peor, es decir, es la víctima la que se expone frente a un silbato, y los senderos seguros yo creo que es pensar que el resultado de la violencia está en el espacio, es decir, está fijo ahí en el espacio. Y yo creo que hermosear los lugares donde vivimos es un derecho humano al hábitat, pero no necesariamente va a disminuir la violencia. Escribe Nicolás. Buenas tardes. El tema de la conferencia es muy interesante. La explicación de la doctora es muy enriquecedora, que refleja un arduo trabajo realizado para conocer la relación entre la violencia de género y la movilidad en la ciudad. Una pregunta, ¿nos puede decir cuántas encuestas realizó y en qué periodo de tiempo? Mira, en el caso del metro, eso fue una estrategia así masiva. Aplicamos más de 4.000 encuestas.
hicimos 4.000 encuestas para evaluar la separación, es decir, el efecto de la separación de los vagones. Hicimos alrededor de 1.000 encuestas extendidas, que eran unas encuestas largas en que se acompañaba a las mujeres en el viaje. Hicimos etnografías en cada uno de los, elegimos 2 líneas del metro, la rosa, la 3 y la 1, y se hizo una etnografía de cada estación para ver si tenían las indicaciones de seguridad del programa, en ese momento se llamaba Viajemos Segura, y además se hicieron etnografías durante el viaje, es decir, observando los vagones de las mujeres separadas. Y en el caso de los CETRAM, aplicamos alrededor de 1.200 encuestas por cada uno de los CETRAM. Variaba dependiendo del universo del CETRAM, pero se hizo una muestra representativa en cada CETRAM. ¿Cuánto tiempo? En el caso del primer estudio, que fue en el metro, ese lo hicimos en casi, nos tomamos como 3 meses de campo nada más. Y en el caso de los CETRAM, que es el más reciente, estuvimos casi 2 meses en campo. Nos escribe Marta. Gracias por su respuesta. Retomando mi pregunta, ¿qué sugeriría usted para que la denuncia sea efectiva? Creo que sería un motivante importante para hacer las denuncias saber qué se está haciendo más al respecto. Doctora, le agradezco mucho su atención y la plática es de suma importancia. Sus conocimientos lo abordaron excelentemente. Ay, muchas gracias. Yo creo que para que haya una denuncia efectiva tiene que haber una denunciante consciente y como consciente de que es un derecho, de que es un derecho viajar segura, de que es un derecho poder moverse por la ciudad sin importar el horario, sin importar cómo se vista, sin importar si anda sola. Creo que en la medida que las mujeres son más conscientes de eso, claramente va a ser más efectiva. Pero también necesitamos funcionarios de la justicia mucho más sensibles y conocedores de la situación y de por qué es tan importante, porque muchas veces creemos que fue un agarrón, como, incluso ONU Mujeres ya lo ha especificado, ay, se me olvidó cómo le dice, pero fue un agarrón, pero es que no es un agarrón. Nosotros documentamos que las niñas desde los 7, 8 años empiezan a vivir experiencias de acoso sexual en la calle, desde que las persiguen en camioneta, o uno las persigue después de la escuela, o le gritan cosas. Entonces, si tú ves, lo particular de este tipo de violencia en el espacio público es que es una violencia acumulada. No es que hoy día me miraron con cara de... No, es que lo he vivido desde los 7, 8, 9, 10 años, cuando la adolescencia se aumenta. Es decir, es una experiencia acumulada de uso del espacio público que lo que hace es mostrarte que tú no estás en el espacio adecuado. Es decir, que tu lugar no es el espacio público. Y por lo tanto, eso tiene un efecto social, psicológico y simbólico muy fuerte. Hay mujeres que dejan de trabajar, que dejan de estudiar donde estudian, porque es un riesgo andar, por ejemplo, en los turnos de noche en la universidad, por ejemplo, o trabajar y salir a las 5 de la mañana. Entonces, limita las posibilidades, limita la movilidad, pero limita también la incorporación de las mujeres en la sociedad. Y eso tenemos que entender, que las ciudades son seguras en la medida que todos quienes vivimos en la ciudad compartimos y ayudamos a que quienes están en una condición situacionalmente de mayor vulnerabilidad puede ayudar que nosotros estemos ahí observando lo que pasa. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Dejé los 2 estudios que hicimos sobre la separación de los vagones y el estudio de CETRAM, y Karen Sánchez puso su tesis también aquí, que es una alumna que ahora estamos trabajando en otro proyecto que es sobre movilidad del cuidado, es decir, decidimos dedicarnos solo a estos viajes cortos que no se miden en la encuesta de origen-destino y a ver cuáles son las características de estos viajes, y estamos ahora trabajando con un proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la SECTE y de la Ciudad de México, y esperamos tener resultados a fin de año. Mi correo,
se los paso. Bueno, mientras la doctora nos hace favor de compartir el contacto con ustedes, yo les quiero invitar a la siguiente conferencia, que sería la sexta de las 9 que tenemos programadas para ustedes. Se llama Migración y Ciudades Santuario en Estados Unidos, la educación en derechos humanos como parte de la estrategia de resistencia, impartida por el doctor Leonardo Díaz Abraham. Les recuerdo que si asisten al menos a 5 de nuestras conferencias, se hacen acreedoras a una constancia. Esta es la quinta, así que todavía tienen tiempo si nos acompañan a las faltantes. Bueno, si ya no hubiera más preguntas o comentarios, le quiero agradecer a la doctora Paula por habernos regalado el tiempo y compartir el conocimiento que ella tiene con nosotros. Tenemos un comentario más. Muchas gracias por la conferencia y por los documentos compartidos. Es un tema de suma importancia y para quienes no utilizamos con frecuencia el sistema de metro, el uso de combis u otros medios de transporte son igual de peligrosos. Lo escribe Mónica. Así es, Mónica. También falta estudiar las especificidades de esas formas de transporte y cómo afectan la vida cotidiana de las personas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Aprovechen que tenemos aquí a la doctora con nosotros porque luego se nos va y no hay experto que le responda a las preguntas. Yo les agradezco las preguntas y la motivación que han tenido. Realmente me motivan a mí también a seguir profundizando en estos temas que a veces son todavía marginales dentro de la academia y dentro de la reflexión del transporte. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo para estar el día de hoy aquí con nosotros. Esperamos contar con su participación en futuros ciclos. Y bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, por último, agradecer a las y los asistentes el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en las siguientes conferencias. Por ahora sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.